Nosotros abrimos la Biblia en 2 Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, por favor. Segunda Timoteo capítulo 4 y voy a darle lectura al primer versículo y ustedes me siguen con su vista sobre su Biblia. Segunda Timoteo capítulo 4. Voy a darle lectura al versículo 1, que dice de la siguiente manera. Mientras que usted me sigue con su vista sobre su Biblia, yo le doy lectura en voz alta y dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, te pido que seas con cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido, Señor, por cada uno de los que estarán escuchando este mensaje en esta tarde, Padre Celestial, para que tu palabra entre, Señor, en el corazón de cada uno de todos aquellos, para que a través de ella, Señor, puedan reflexionar y puedan examinarse y podamos juntos examinarnos, Señor, acerca de las verdades que tú muestras en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprender cada día más de ella, Señor, y a escudriñarla cada vez más para comprobar, Señor, cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Gracias por todo, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema interesante e importante. Y es un tema, hermanos, que quiero decirles que hace un buen de tiempo prediqué un mensaje titulado de la misma manera, pero no es el mismo mensaje, no es el mismo sermón. Pero hemos estado hablando y han estado ocurriendo algunas cosas, hermanos, últimamente, comentarios que nos hacen y cosas que llegan a su servidor. Y es importante que podamos nosotros considerar estas lecciones o estos mensajes, ya que es algo que hace falta recordar, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, porque pareciera que hoy en día está perdiéndose esa importancia acerca de las cosas de Dios. En la semana, bueno, no es cierto, no en la semana. Hace un momento platicaba con alguien que me encontré y decía, es que ya casi no voy a la iglesia porque la verdad es que he dedicado más tiempo aquí al trabajo y casi no he podido ir. Y es así que uno se da cuenta, decía esta persona, que poco a poco las cosas materiales lo van
consumiendo. No se da uno cuenta y viene a tener más importancia lo material que las cosas de Dios. Hoy quiero hablarles, hermanos, de algo que es importante, similar a algo que traté la semana pasada. Espero que recuerde lo que tratamos la semana pasada. Y vamos a hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios, pero más allá de la palabra de Dios, aunado a ello es la importancia que tiene el que nosotros estemos recibiendo y aplicando la sana enseñanza o lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas. Retenerlo nosotros y poder nosotros conocer qué dice realmente la palabra de Dios, que podamos llegar a ser como los de Berea, que ellos escudriñaban cada día las escrituras cuando escuchaban predicar al apóstol Pablo para comprobar que las cosas que Pablo, el apóstol Pablo decía, ellos lo comprobaban cada día con las escrituras para ver si las cosas eran tal como Pablo las decía. Así que esta tarde he titulado el mensaje de la siguiente manera: cristiano ignorante, futuro protestante. Cristiano ignorante, futuro protestante. Y es que hoy en día, aunque la palabra, después vamos a hablar un tema donde vamos a explicar estos conceptos, pero la palabra protestante en términos generales ahora se aplica a todo aquel que no es católico. A todo aquel que no es católico. Posteriormente, en otro mensaje, quizá la siguiente semana vamos a hablar acerca de ello y vamos a explicar la palabra protestante, cómo inició. Pero ese término ahora se utiliza de manera general y mayormente, obviamente, por la Iglesia Católica, por los católicos, para referirnos o designar a todo aquel que no es católico, le llaman protestante. Aunque no es así, hoy en día hay otros términos también que se utilizan para aquellos que no son católicos. Pero esto es, y dentro de este mensaje, el fin o la idea es, ¿cuál es el gran problema que puede haber cuando uno no se llena de la palabra de Dios, se llena del conocimiento de Dios, cuando uno ignora las escrituras? En términos generales, hermanos, la palabra ignorancia significa tener desconocimiento o un desconocimiento de las cosas en general. Eso es lo que significa ignorancia. Y en todos los aspectos, o en algunos aspectos más bien, todos en alguna cosa somos ignorantes. No sabemos todas las cosas. Así que todos en alguna manera somos ignorantes. Recuerdo que una vez una persona se enojó porque uno de mis hermanos le llamó ignorante y se molestó mucho. Pero de manera general nosotros somos ignorantes en algunas cosas porque no todo lo conocemos. Pero dentro de la ignorancia hay una acepción que significa o que se llama ignorancia supina. Ignorancia supina, y esta es ignorancia que procede de la negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Es decir, es una ignorancia voluntaria de aquello que tú necesitas aprender, que sabes que tienes que aprenderlo y conocerlo y no lo haces. No tomas atención para poder llevar a la práctica y aprender eso que necesitas. Sabes que tienes que estudiar para el examen que te va a llegar en varios días, o que tienes que estudiar para cierta materia y lo ignoras. Y al final repruebas, ¿verdad? Y luego le echas la culpa al maestro porque el maestro es el que te reprueba. Pero la ignorancia supina es esa, hermanos: ignorar las cosas, tener negligencia en aquello que debes aprender, que puedes y debes aprender. Y esto es importante, porque esta tiene que ver con las cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de la importancia que tiene, hermanos, el aprender de la palabra de Dios. Vamos a dejar 2 Timoteo en un ratito, y le invito a que vaya conmigo a buscar Oseas,
Oseas capítulo 4. Cuando tenga oportunidad, lea el libro de Oseas. Porque tiene muchas lecciones para nosotros hoy en nuestros días. Aunque una de las cosas principales que trata el libro de Oseas es el reclamo contra el pueblo de Israel, pero particularmente de dos maneras. Uno, el pueblo de Israel en general, y otro para con los sacerdotes. Los sacerdotes se habían desviado, hermanos, habían sido desprotegidos y por lo tanto se habían desviado, habían aceptado cohecho y entonces no les interesaban los pecados del pueblo, buscaban cómo sacar ganancia de los pecados del pueblo. Y los sacerdotes se desviaron y entonces Dios va a castigarlos. El pueblo de Israel incumplió con su responsabilidad por aceptar la negligencia de los sacerdotes. También que se desvía, hermanos, y empieza a practicar el pecado, de tal manera que empiezan a practicar la idolatría y se empiezan a desviar poco a poco de las cosas que Dios les había indicado. Pero aquí hay algo interesante que quiero que veamos en este pasaje, hermanos, que vamos a tratar en Oseas. Dice Oseas 4, del 1 en adelante: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Noten usted lo que dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Note usted, al grado en que había llegado el pueblo de Israel, en lo más que pensaban es en hacer el mal, en que el pecado estaba presente en sus vidas. El único pensamiento, la mayor parte de sus pensamientos era perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y hacer homicidio, dice Oseas. Por lo cual, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y luego dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y luego fíjese lo que dice el versículo 6, esta es la parte que me interesa. Recuerde usted la definición que le di de la ignorancia. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué, hermanos? Porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas. Las palabras de Dios, vea cómo se expresa. ¿Por qué va a ser destruido el pueblo de Israel? Debido a que le faltó el conocimiento de Dios. Dice en los primeros versículos: no hay conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, lo interesante es que no lo tuvieran, hermanos, el conocimiento de Dios. No es que no estuviera disponible a ellos. No es que Dios hubiera cerrado y no hubiera querido hablar con ellos, sino que el conocimiento de Dios lo tenían ahí a su alcance. La ley de Jehová estaba con ellos, pues la podían aprender y conocer, pero ellos decidieron hacer algo. Miren lo que dice él mismo en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero miren lo que dice: ¿por cuanto qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ley de Dios, el conocimiento de Dios estaba ahí, hermanos. Estaba disponible, es más, lo conocían. Los sacerdotes bien, pero ¿qué pasó? Llegaron a desviarse los sacerdotes. Comenzó a desviarse también el pueblo, les gustaba mejor el pecado, las malas acciones que estaban practicando, y no voltearon a ver la ley de Dios. En vez de llenarse del conocimiento de Dios, desecharon la ley de
desecharon su conocimiento porque disfrutaban más el pecado. Pero ahí estaba el conocimiento en sus manos. ¿Cuál iba a ser la consecuencia del pueblo de Israel? Porque en este momento Dios les habla a través del profeta y les dice: mi pueblo va a ser destruido. No es porque Dios los quiera destruir, sino debido a su pecado, a la ignorancia en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, fueron destruidos. ¿Es grave ignorar la palabra de Dios? Sí, es grave. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Note usted, versículos del 1 al 5. El encargo que le hace Timoteo al apóstol, que le hace el apóstol Pablo, más bien, a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarga? Que prediques la palabra. Eso es lo que le pide a Timoteo. Que predique la palabra. Y enseguida le dice cómo es que debe predicarla a él. ¿Qué tiene que hacer? ¿De qué manera lo debe hacer? Él le dice de esta manera: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento no dejes de predicar la palabra. Hazlo en su momento oportuno y cuando no sea oportuno. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? ¿Cómo lo va a hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunas versiones de la Biblia, esta última parte, lo traducen como instrucción o enseñanza. Pero esto es lo que debe contener la palabra, el predicar la palabra. Pero note usted, el mandamiento que le da Pablo a Timoteo es uno solamente: predica la palabra. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo. ¿Cómo lo debe hacer? ¿De qué manera lo debe hacer? Se lo empieza a explicar en el mismo versículo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que a través de la palabra va a llegar un momento en que va a hablar algo fuerte con la palabra, en que tiene que convencer a los que le están escuchando, hacerlos regresarse del mal pensamiento que están teniendo, convencerlos, decirles que las malas decisiones que quizá van a tomar están mal, enseñarles el peligro de no seguir en la sana doctrina. Mire, esto es el caso que está trabajando aquí, o que está indicando el apóstol Pablo. ¿Por qué debe predicar la palabra y lo debe hacer de esta manera? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otra, no soportarán, no la van a querer escuchar la sana doctrina, sino que va a haber un cambio. Que no, porque llegará tiempo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Note, escuche usted el mensaje que le está dando Pablo a Timoteo. Vea usted con qué importancia le da este mandamiento el apóstol Pablo a Timoteo, la urgencia por la cual Pablo debe de predicar la palabra. Porque va a llegar un momento en que las personas no van a querer escuchar la sana doctrina, no van a querer escuchar de la palabra de Dios. Sí, van a querer oír, van a querer escuchar, pero no la palabra de Dios. Y esa necesidad o esa ansia de oír
la van a aprovechar falsos maestros que conforme a sus pensamientos y no la enseñanza de Dios, sino conforme a sus ideas, va a destruir a estos hombres y entonces los van a desviar de la sana doctrina y van a hacer que se vayan a las fábulas, a los inventos de la gente. Dice este muchacho con el que estaba platicando hace un momento, en la iglesia donde él se reúne no creen en la medicina, no tienen fe, no tienen creencia. Dice que recurrir a la medicina es tener falta de fe en Dios. Y me comentaba que acaban de diagnosticar a su mamá con diabetes y estaban muy tristes. Parece que apenas la acaban de diagnosticar, pero ella ya tiene algunos problemas por el diabetes. Y entonces estaban llorando. Y le digo, es fácil de controlar con medicamento. Ah, sí, pero en la iglesia donde, sí, ya sé que en la iglesia donde vas te enseñan que no está bien la medicina. No, es que, en verdad, pues la Biblia no muestra la medicina, ¿cómo no? Digo, hay varios casos. Pero casos como estos hay todos los días. Un compañero en el trabajo me decía, ¿y a poco hay que en tu iglesia no ha habido posesiones demoníacas? No. No, porque los demonios están guardados bajo presiones de oscuridad, dice el apóstol Pedro. Pero es que yo adoraba la Santa Muerte antes y vieras que sí se ponían graves. Pues no sé qué sea, va a ser otra cosa, pero no somos demonios. Un día asistimos a un evento en una confraternidad en San Luis Potosí y curiosamente una persona resultó estar poseída y una mujer era la que la estaba liberando. Ahora dicen las posesiones demoníacas que hay hoy en día se ponen a charlar con el demonio. Cuando dice el libro de los Hechos que los demonios o los ángeles o las potestades superiores son mayores en fuerza que uno. Y hoy en día todos se atreven a proferir. Pero estas cosas a la gente le llaman la atención. Y entonces prestan oído y se desvían. Ahora note usted, Pablo dice que los cristianos son los que se van a ver afectados. Ya no van a querer escuchar, hermanos, las reprensiones acerca del pecado. Ya no van a querer saber que la Biblia enseña que no puedes andar en borracheras porque es contra de la voluntad de Dios, porque la Biblia enseña que la fornicación es pecado, porque no te van a querer escuchar que digas esas cosas. Sino que escucharán ese evangelio social, ese evangelio que te dará libertinaje y entonces podrás desviarte de él. Pero Pablo le dice a Timoteo bien claro, necesito que prediques la palabra, porque esta, hermanos, es la que va a ser la defensa contra esas circunstancias cuando lleguen los falsos maestros. El predicar la palabra constantemente y que los hermanos la estuvieran recibiendo, ellos iban a poder, hermanos, estar listos para cuando llegaran estos falsos maestros y se prepararan y entonces pudieran hacerles frente. Pero si ellos no se llenaran de la palabra de Dios, si no se estuviera predicando la palabra de Dios, entonces no hay defensa, hermanos, contra estas falsas enseñanzas. Y el resultado es que la gente se iba a desviar de la verdad. Y es que los falsos maestros no entran, hermanos, abiertamente. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Aparte por ahí 1 Timoteo y vaya a 2 de Pedro capítulo 2. Y esto es algo que a veces ignoramos, hermanos. A veces, hermanos, en las congregaciones de la iglesia del Señor lo ignoran. No solamente los falsos maestros vienen de afuera, los falsos maestros también se levantan dentro de la iglesia del Señor.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estoy leyendo 2 de Pedro 2:1. Como habrá entre quienes, hermanos, entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. ¿Qué harán los falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Note usted que introducirán, como hermanos, encubiertamente sus herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero mira lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán, ¿qué, hermanos? Sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, los falsos maestros tarde o temprano van a recibir su pago, hermanos. Pero no solamente los falsos maestros, sino también los hermanos que los sigan. Los hermanos que se desvíen de la palabra de Dios van también a recibir su castigo y su pago por haberse desviado escuchando a estos falsos maestros. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Hechos 20, 28 al 32 dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego mire usted: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjese, iban a venir falsos maestros de afuera a la iglesia. Iban a venir falsos maestros de afuera. Y luego dice el 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quiénes? A los discípulos. No solamente iban a entrar falsos maestros de afuera, hermanos, no iban a venir falsos maestros de afuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia, de entre los mismos hermanos y posiblemente de los líderes como los ancianos, se iban a levantar falsos maestros y iba a haber algunos hermanos que los iban a seguir. ¿A quiénes iban a seguir? A los falsos maestros. Se iban a desviar, iban a ir en pos de ellos. Así que dice de la siguiente manera, versículo 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y fíjese usted, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál era, hermanos, la defensa que tenía la iglesia o los ancianos ahí en Éfeso para contrarrestar, hermanos, a los falsos maestros? La palabra de Dios. Esto era lo que los iba a defender y los iba a hacer, hermanos, que se mantuviese en lo que habían creído. La defensa contra la falsa enseñanza siempre es la sana doctrina. Llenarnos de la palabra de Dios, aprenderla, conocer qué dice Dios acerca de Él en su palabra
qué dice Dios acerca de tales o cuales enseñanzas debemos guardar, debemos cuidar, debemos enseñar tal como debe ser. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y curiosamente el apóstol Pablo, cuando hay las disoluciones y los pleitos en la iglesia en Corinto, las divisiones, porque uno era de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolos, dijo el apóstol Pablo, el ejemplo lo he puesto en mí, Apolos, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, porque lo que viene de ello genera problemas después. Note usted la importancia que tiene, hermanos, el conocer la palabra de Dios. El pueblo de Israel, en los tiempos de Oseas, dice Dios, sería destruido porque ignoró el conocimiento de Dios. Porque lo tenía en sus manos, lo tenía a su alcance y no lo quiso aprovechar. En el Nuevo Testamento aprendemos que si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, nosotros podemos desviarnos de la verdad. Va a llegar alguien diciéndote que donde te han enseñado lo que te enseñaron está mal y te van a poner a dudar. Vienen ahí hasta por las redes sociales, hasta en tu casa te toca, hasta cartas llegan a mandar que si tu apellido es tal o cual, te busques en tal lista, si eres de ellos, entonces tú eres descendiente judío y eres israelita por descendencia y ya tienes pacto con Dios. Y mucha gente se lo cree. Y es que el nombre correcto de Jesús no es Jesús, está mal pronunciado, es Yeshua. Fábulas, hermanos, que son fáciles de tomar, de considerar e inclusive de abrazar. Pero dice el apóstol Pablo que la gente se va a desviar si nosotros no ponemos atención a la enseñanza. ¿Cuánto aprovechamiento tienes entonces tú de la palabra de Dios? ¿Crees tú ya saber distinguir a lo mejor entre lo más básico, hermanos? ¿Puedes tú ser capaz de distinguir entre lo más básico? Porque hay diferencias, hermanos. Por eso hay tantas denominaciones. Porque hay diferencias de enseñanza. ¿Puedes tú ser capaz al día de hoy, o eres tú capaz al día de hoy de poder distinguir y discernir entre la falsa enseñanza y lo que dice la palabra de Dios? Desafortunadamente hoy lo que hace falta, como lo decía la semana pasada, hace falta celo de hermanos por aprender la palabra de Dios y enseñarla. Dijo Judas, les he escrito para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la enseñanza que han recibido, la instrucción que ustedes han recibido, porque se han levantado, se han encubierto, se han metido encubiertamente falsos maestros que están utilizando la libertad como libertinaje. ¿Podemos ser capaces todos nosotros realmente, hermanos, de distinguir entre las falsas enseñanzas? ¿O solamente venimos, nos llenamos solamente con lo que nos enseñan en este momento, nos vamos y nos olvidamos de la palabra de Dios en toda la semana? Viene el domingo, viene el miércoles y desempolvamos la Biblia, el polvito que le cayó, y nos vamos a la reunión. Hace falta, hermanos, hace falta que nos llenemos del conocimiento de Dios
El pueblo de Dios fue destruido porque ignoró el conocimiento de Dios. Si nosotros no aprendemos, no tomamos con seriedad la palabra de Dios, entonces difícilmente, hermanos, podemos asegurar nuestra permanencia en la fe. Por lo más básico que pueda ser. Y esto es cierto, hermanos. Hay hermanos que se han desviado al día de hoy y se han ido a las denominaciones porque allá ven un ambiente donde, no, es que sí, acá sí me prestan atención, aquí sí me dejan participar. Una vez llegó un hermano y dijo, yo creo que si le metemos una batería y ponemos unos teclados y un bajo y un buen sonido, la gente va a venir más, vamos a ganar a más gente. A través de la música podemos llegar a más gente y podemos ganarlas para la gloria de Dios. No, la Biblia enseña que la gente se gana a través de la palabra de Dios. A través del mensaje del Evangelio, la gente que crea el Evangelio se arrepienta y se ha sumergido en agua para perdón de pecados, entonces va a ser salvo. Y de ahí en adelante necesita permanecer en santidad. Pero no hay la música para llegar a la gente. Pero no, es que, ¿por qué te vistes así? Es que yo me he visto de cholillo para llegar a los cholillos y ganar a ellos. ¿Y por qué hablas con ese lenguaje, hermanos? Es que, pues así le llegamos a los marihuanos y los traemos. No. ¿Cómo no? Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles con fin de ganarlos. Pero el texto no enseña eso. Pero la gente se lo cree y ahí tenemos a los muchachos con su greña larga y imitando al mundo, vistiendo como el mundo, pensando que sí los van a dar. El apóstol Pablo nos enseña que la palabra de Dios es la única que tenemos como defensa para mantenernos en la fe y la única que nos va a llenar y ayudar a distinguir cuando venga la falsa enseñanza de Dios. Había una pareja que conocimos. Ellos no asistieron aquí, asistían a otra congregación de la iglesia, pero se fueron a una denominación. Y cuando tuve oportunidad de platicar con la muchacha, le preguntaba acerca de la cena del Señor y decía que ahí no la tomaban cada domingo. Le preguntaba acerca del bautismo y dijo, ¿enseñan lo mismo del bautismo? ¿Enseñan que es para perder pecados? ¿Uno es salvo una vez que es bautizado? Y decía que no, primero los discipulaban, les enseñaban algo y después juntaban los bautismos en una fecha y entonces los bautizaban, pero no los bautizaban para salvación. En algunos otros lugares, hasta teniendo el certificado que acostumbran dar en algunas iglesias, les daban el certificado después de bautizarlos y con el texto o la frase, el bautismo no es para salvación o el bautismo no salva. Es un solo paso de obediencia. Manifiestas tu obediencia a Dios. Pero pues si es obediencia, si no es para salvación, pues ¿de qué sirve? Y muchos hermanos se han desviado. Pero si nosotros no tomamos la lección el día de hoy, hermanos, ignorando voluntariamente las cosas que debemos aprender y no hacerlo, entonces, tarde o temprano usted no va a estar en la iglesia. Sí, va a estar en alguna denominación quizá, o quizás se va a ir al mundo, pero va a dejar de estar en la iglesia del Señor. Recuérdenlo, si no nos llenamos de la palabra de Dios, el cristiano que ignora la palabra, tarde o temprano se va a desviar. Tengamos cuidado, hermanos, y de verdad dediquemos especial atención
a la palabra de Dios para poder estar preparados cuando la falsa enseñanza llegue a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te agradezco, Padre Celestial, por tu palabra, porque tú nos enseñas lo importante que es llenarnos de ella, vivirlo, practicarlo, pero también nos enseñas a retenerla, Señor, en nuestras vidas, para que cuando la falsa enseñanza se presente, por muy bonita que nos la presenten, por una verdad a medias contada, Señor, o por algo que nos quieran presentar como tuyo, Señor, si nosotros recibimos tu enseñanza primero que nada, entonces podremos distinguir e identificar las falsas enseñanzas. Te pido, Señor, que esta tarde el mensaje no caiga en saco roto, sino que los hermanos de verdad pongan especial atención y dediquen, Señor, tiempo para escudriñar tu palabra, para leerla, para llenarse de sí, para llevarla a la práctica y retener la sana enseñanza, Padre Celestial, para que puedan ellos estar preparados y que puedan defender, Señor, su fe en el momento que sea necesario, Padre Celestial. Y que no se desvíen, que cuando llegue la falsa enseñanza puedan identificarla y puedan ellos permanecer en la fe. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a quien está presidiendo. Bien, gracias a Dios por esta predicación, gracias a Dios por la dedicación de nuestro hermano, como siempre.